Buenas tardes, Deisa. Patricia, ¿cómo les va? Bien. ¿Y a usted cómo le va? Bien, también. Un Aquí gusto tenerla acá. muy especial hoy día. Una invitada que viene de Viña, o está desde Viña con nosotros aquí. Ella es doctora en sociología, magíster en gerontología, Deisa, o geriatría. Sí, gerontología. Gerontología. Así que nos vamos a aprovechar inmediatamente de ella para otro tema que tenemos ahí en carpetita, que es maltrato en adulto mayor, que lo vamos a dejar programado para después. Y hoy día ella nos viene a hablar de algo súper importante en este tiempo de pandemia, que estamos diciendo, bueno, ¿por qué nos comportamos de alguna forma? ¿Qué se espera que vamos haciendo, cierto? Deisa hoy día nos va a hablar, o vamos a conversar con ella, en cómo nos comportamos en pandemia sin DEM. Deisa, un gusto tenerte con nosotras. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Estoy bien, un gusto saludarlas, saludar a todas las personas que están conectadas o las que van a ver este programa después en la grabación que quede, así que un gusto poder compartir con ustedes. Señora Patricia, que está calladita ahí, cuéntenos algo. Sí, bueno, tenemos el honor de tenerla. Muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Una socióloga, que no habíamos tenido la oportunidad de tener una socióloga y que nos comentara más o menos cómo se ha comportado la sociedad dentro de esta pandemia y lo que debemos hacer, lo que no tenemos que hacer, en fin. Así que estamos listas para escucharla. Gracias por haber venido. Bueno, escucharnos aquí, Deisa, vamos hablando. Yo creía que lo primero que te podríamos preguntar, ¿no? Es que nos cuentes qué es esto de pandemia, sindemia. ¿O qué es la sindemia? Sí, exacto. Cuando hablamos de tener este programa, yo me puse a pensar en el título, tal como ustedes me lo pidieron, a ver de qué hablamos y que tenga que ver con la sociología, con la salud, con lo que estamos viviendo, desde marzo más o menos en nuestro país y que vamos a seguir viviendo hasta un buen tiempo más. Entonces, ¿por qué sindemia? ¿Ya? Primero, ¿qué es una pandemia? La pandemia la define la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, ¿eh? o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región, ¿ya? Y eso es lo que está sucediendo ahora con el COVID, ¿ya? Pero ¿por qué en estas últimas semanas se ha recuperado un concepto que se llama sindemia? Y la sindemia hace relación con la suma de dos o más epidemias, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de más epidemias? Porque tenemos el COVID, por un lado, pero por otro lado, eso se junta con otras enfermedades que son recurrentes en la población y que en el caso de nuestro país tenemos una gran cantidad de la población afectada por enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el sobrepeso y la obesidad. Entonces, al juntarse estas dos, entre comillas, o más epidemias, provocan esta sindemia. Y lo que pasa es que ahí se acentúa el pronóstico, el mal pronóstico de la enfermedad. O sea, yo creo que varios de nosotros hemos escuchado por los medios de comunicación que la gravedad en esta enfermedad está dada por precisamente esos factores, con que las personas tengan hipertensión, con que las personas sean personas mayores, ¿ah? Adultas mayores. La mayor parte de los adultos mayores tienen o hipertensión o diabetes y también obesidad o sobrepeso. Entonces, por eso
este concepto que es el concepto de la sindemia fue un concepto que lo desarrolló un antropólogo médico por allá por el año 1990 y que se recuperó en este último tiempo. Y, por ejemplo, hay una revista que es bien conocida, una revista científica que se llama The Lancet, que ha venido recuperando este término y que dice que esto es una sindemia porque hay que analizar y enfrentar el virus desde un enfoque biológico, desde lo médico, biomédico, pero también desde lo social, ¿ya? Porque las enfermedades que hablábamos tienen toda una carga social. Ya, me queda más claro, ¿cierto? Tiene que ver con lo biológico, entonces, lo que plantea, con las enfermedades y con enfermedades asociadas, además del virus, y con algún componente y con componentes también sociales. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí en esos componentes sociales yo creo que es muy importante considerar algo que nosotros todos lo vemos, que obviamente en lugares en donde hay más hacinamiento, en donde las personas no pueden hacer teletrabajo, en donde el nivel de escolaridad es más bajo, el acceso al agua, que es un factor súper importante para poder solucionar o mantener a raya la enfermedad, hay gente que no tiene acceso al agua o que tiene acceso en nuestro país a muy poca cantidad de agua al día. Entonces, todos esos son factores que son factores sociales y que están determinando la salud de las personas. Por eso se llaman determinantes sociales de la salud, ¿ya? También ahí se puede mencionar, por ejemplo, el que en nuestro barrio existan o no existan parques o lugares en donde poder realizar actividades al aire libre, ya que es eso algo que podríamos tratar un poquitito más adelante en la conversación también. Ya. Disculpe usted, ¿qué medidas cree usted que podríamos usar para evitar rebrote o lo que está pasando en otros países? ¿O Sí, está bien lo que está haciendo Chile? ¿Qué piensa usted de eso? De las medidas que han tomado las autoridades ahora. ahí yo creo que es bien importante considerar que aquí esta enfermedad tiene un componente individual, ¿ah? Y ahí obviamente que tienen que ver las medidas que cada uno toma, las básicas, las que se usan en todo el mundo, el usar la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de las manos, que eso es lo que nos recomienda, ¿ya? Pero aquí en estas medidas, ¿ya? Hay un componente que tiene que ver con las medidas que toma el Estado, el gobierno, ¿no? En este caso, porque el Estado es el componente, o sea, el gobierno es quien está en estos momentos desarrollando el cómo se realizan políticas públicas en este país, ¿ya? Entonces ahí yo creo que hay que tener bastante ojo en ver que hay cosas que nos corresponden como individuos, como ciudadanos, pero también hay cosas que les corresponden al Estado de realizar para poder mantener esto a raya. Entonces ahí, bueno, mi opinión es bastante crítica con respecto a cómo se ha desarrollado la política sanitaria con respecto a contener esta enfermedad, a evitar que se propague. El hecho, por ejemplo, de haber... estoy pensando, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que es como el mejor ejemplo, en donde se tomaron medidas rápidas, en donde el país se aisló, en donde
el Estado se preocupó de que la gente pudiera quedarse en la casa realmente, o sea, entregando subsidios, entregando ayudas para que permitieran que todos pudieran hacer una cuarentena efectiva. Eso no es algo que ocurrió acá. O sea, y además, eh, eh, el criterio sanitario, realmente sanitario, no fue el que primó, sino que acá primó el criterio económico. Entonces, se empezaron y el Gran Santiago, yo estoy pensando en el Gran Santiago, se seccionaron por comunas los lugares que estaban en cuarentena y unos sí y otros no, pero era tan simple como atravesar una calle para ir de un lugar en cuarentena a otro no en cuarentena. Y no toda la gente se pudo quedar en la casa porque no tenía cómo sostener su hogar, cómo poder, ya lo más básico, cómo poder comer. Entonces, claro, hay medidas, como les insisto, que son individuales y otras que son que tienen que tomar las autoridades y a tiempo, además, que ese es un factor importante, el que las cosas se hagan en el tiempo adecuado, porque ya las cuarentenas, por ejemplo, en la quinta región, que es donde estoy yo, fueron bastante tardías, cuando ya no había mucho control, ya se había propagado bastante el virus aquí. Y fueron, por ejemplo, en esta zona, en Viña y Valparaíso, pero yo camino 3 cuadras más allá y Concón nunca tuvo cuarentena. Entonces, el virus no distingue estos límites territoriales ni tampoco límites horarios. Por ejemplo, el mantener la cuarentena, o sea, el toque de queda. El virus no es que se ponga más malo en la noche. Bueno, esas son todas medidas que tienen que ver con la autoridad, con el gobierno. Uh-huh. Me parece súper interesante lo que estás tocando, Deisa, porque un poco nosotros aquí en Los Ángeles, como te comentaba, y también lo comentamos con nuestra directora comunal que estuvo invitada antes a conversar con nosotros, nos pudimos dar cuenta también a nivel local, por así decirlo, que aquí nunca estuvimos en cuarentena, ¿cierto? Que fue una medida que se solicitó, se pidió por el alcalde, nuestra directora comunal de salud, pero las decisiones no las toman aquí. O sea, las tiene que tomar el Ceremi en Concepción y eso no ocurrió cuando se solicitó. Y pensando eso también un poco lo que tú planteabas, a veces se toman decisiones que tienen que ver con Santiago. Y nosotros nos dimos cuenta, cuando Santiago salía de la cuarentena, nosotros también nos aumentaban los casos, porque la gente de Santiago se desplaza a regiones. Exacto. Entonces, ¿cómo centramos, sabiendo ya todo eso, que, entre comillas, no podemos confiarnos de las decisiones que se están tomando a nivel central? ¿Cierto? Como que a nivel central ya sabemos que no están tomando decisiones adecuadas para cuidar nuestra salud. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían las medidas que tenemos que tomar, seguir tomando? ¿Cuáles son las que tenemos que mantener? ¿O nuevas, dirías tú, que tendríamos que ir manteniendo como un autocuidado, que tendríamos que tener presente las personas? Sí, mira, considerando que de base se tienen que dar las 3 cosas, o sea, el uso correcto de la mascarilla, no la mascarilla aquí ni aquí, sino que tapando las mucosas. Las mucosas son la boca, la nariz y los ojos, ¿ya? Los ojos, ojalá usar lentes en lo posible, si uno sabe que va a estar o se va a ver expuesto. Entonces, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Pero también pensando en que ya la mayor parte del país está en distintas etapas de desconfinamiento, entonces es fundamental que si yo me voy a reunir, por ejemplo, con otra persona, o sea, primero, tratar de evitar salir, pero si tengo que salir de la casa porque tengo que ir a trabajar o porque tengo que ir a algún trámite o lo que sea,
yo debería tener, entre comillas, un acuerdo, o por lo menos un acuerdo conmigo mismo. Yo no me puedo confiar que si voy a la casa de un familiar, porque es mi familiar, a mí no me va a pasar nada, porque es mi familiar. Se tiene la idea en nuestro inconsciente de que la familia no te va a contagiar, de que son los desconocidos, los extraños los que te van a contagiar. Entonces, esa idea hay que tratar de sacarla de nuestra cabeza, porque muchos de los miembros de nuestra familia interactúan con otras personas, y el virus, como se ha sabido en estos últimos días, está en el aire, ¿ya? Y en lugares cerrados es donde el virus es más peligroso. O sea, también hay que sacar esa idea de la cabeza. Las casas, ¿ah? Es la mala ventilación o no la mala ventilación. Hay un momento del día, todavía hace frío en la tarde-noche, en donde hay que tener las ventanas cerradas. Entonces, aunque suene exagerado, si hay personas de nuestra familia que están continuamente teniendo contacto con otros, hay que usar mascarilla, aunque suene exagerado, ¿ya? Y al revés, los lugares abiertos, los espacios abiertos, son espacios más seguros. ¿Por qué? Porque ahí la brisa corre, permite que se ventile, ¿ya? Y estas pequeñas partículas, que el vapor que uno, a ver, cuando uno habla aquí, uno siente que hay un vapor, ¿cierto? No es que uno salive, no es que bote saliva, sino que hay un vapor. Una persona que está contagiada, ¿eh? Puede estar hablando, ¿eh? y sin mascarilla, porque no olvidemos eso, que hay mucha gente, por lo general la población joven, puede ser asintomática. Entonces, no se entere de que está enfermo. Y entonces, está contagiada, habla, y eso queda ahí en el aire, y queda por bastante rato. No tengo ahora en la memoria la cantidad de rato que queda eso ahí suspendido. Entonces ahí hay que tener esas medidas. Yo creo que y lo otro es tomar acuerdos. Si yo vivo, por ejemplo, en un edificio, tomar acuerdo con los vecinos sobre las medidas que vamos a tomar entre todos, ¿ya? Tratando de que esas medidas sean no medidas policiales, ¿ya? Pero sí medidas que las respetemos todos y con las que estemos de acuerdo, ¿ya? Y medidas basadas en la evidencia, ¿ya? Porque de repente, no sé, a ver, les relato una cosa que pasó aquí en el lugar donde yo vivo, que es un lugar que tiene casas y tiene un edificio chiquitito, con poquitos departamentos. Y resulta que había una persona que venía y hacía el aseo todos los días acá, o sea, nos ayudaba con el aseo de los espacios comunes. Bueno, cuando empezó la pandemia, despidieron a esta persona, porque en algún momento la vieron, cuando empezó esto en marzo, la vieron sin mascarilla. Entonces la despidieron. Pero él, cuando trabajaba aquí, la persona usaba mascarilla. Entonces, es una medida como absurda, porque tú dices, bueno, la mascarilla nos protege, me protege a mí, pero también protege que yo, si estoy contagiado, no contagie a los otros. Aquí hay una cuestión de reciprocidad, ¿ah? De que yo tengo que ser responsable de mí, pero también de mi entorno. Entonces yo creo que por ahí dije varias cosas, a lo mejor un poco dispersas, pero esos son como mis ideas con respecto, mis ideas basadas en la evidencia, ¿ya? De lo que se ha ido descubriendo, porque esta enfermedad, tanto en términos epidemiológicos, del estudio del bichito, se ha ido avanzando en este tiempo, pero también
en cómo nos comportamos en términos como individuos y como sociedad frente a una situación de este tipo. ¿Ya? Y yo creo que principalmente tener conciencia de quiénes son las personas más vulnerables, ¿ya? ¿Quiénes son los más vulnerables en nuestra familia? A lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, abuelos y abuelas, madres y padres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuáles son los cuidados que tenemos que tener con ellos? A lo mejor tenemos muchas ganas de verles, ¿ya? Pero tratar de que cuando los visitemos, no tratar, ser estrictos en observar estas medidas, en cumplirlas, ¿ya? Porque el cariño se expresa de muchas formas, no solo dando abrazos. Entonces, esta es una manifestación de cariño, el cuidarlos, el cuidarlas. Es súper claro, Deisa, eso que nos has dicho y de la familia. El otro día cuando conversábamos dijiste algo súper interesante que me gustaría un poco igual que lo tocaras, que tiene que ver con eso con el aire, el de las ensaladas, ¿te acuerdas? Que hay que llegar a consenso. Sí. Claro, claro, porque por ejemplo es muy usual eh, en nuestra cultura que nos reunimos y a veces dicen, ya, yo llevo una ensalada, ya. Entonces, yo no sé, por ejemplo, que estoy contagiada. Entonces, cuando yo estoy preparando la ensalada, ojalá, si voy a ir a otro lugar, ¿ah? O incluso en mi casa misma, tengo que proteger mi boca cuando estoy preparando alimentos, ¿no? Para evitar, si es que yo tengo el bicho y no me he dado cuenta, el bicho le digo yo al COVID, ¿ya? Claro. No contaminar esa ensalada. Y si voy a otra casa, supongamos, voy a la casa de mi mamá a visitarla el día domingo y llevo la ensalada, tapar esa ensalada, ¿ya? Entonces, que cada uno nos podemos reunir, yo creo que sí, que nos podemos reunir, pero conservando unas ciertas normas y pensando que si esto está en el aire, y tratando de ser lo más precavidos posible en no contaminar los alimentos, porque recordemos, si un alimento está contaminado, me lo como, me contagio. Estoy pensando en que en una casa hay un adulto mayor, niño, y hay alguien que trabaja, ¿cierto? Hay una persona que trabaja. Por tanto, esa persona que sale a trabajar va a ser de alto riesgo para la persona adulta mayor. Entonces, no es necesario ir de visita, o sea, yo puedo estar en mi casa, pero voy a ser, ¿cierto?, una persona que tiene alto riesgo de contagiar a los que están en la casa. Y ahí sería importante lo que tú planteabas, o sea, ya, es lo que llego, tengo que, uso frecuente, lavado de manos, uso mascarilla, en la que si vamos a comer y tomamos distancia, ¿cierto? Si no salimos, ahora podemos salir al patio, yo creo que va a ser bueno eso, poder salir a las terrazas a comer, ¿no? Pero si estamos en la casa, lo que tú planteabas también, separaré mi ensalada y la ensalada que está ahí, que todos saquen, la taparé, porque si voy a conversar y el virus, el bicho, el COVID, está en el aire, obviamente que pudiera estar ahí, puedo contagiar. Entonces son medidas que no habíamos tomado y que a lo mejor tenemos que tomar. ¿Y por qué preocuparnos de eso? Porque el virus, o sea, todavía estamos en pandemia y en sindemia. Ahora ya sabemos que hay otros factores, como tú bien nos estás contando y nos estás enseñando a otras. Entonces estamos en sindemia todavía. Entonces no es el momento de relajarnos. Y entonces en eso era lo que conversamos, esta mirada que tú tienes por la experiencia y la gente que tienes, que dejaste allá en España con tu doctorado y tus cosas hechas allá, y que ellos, que nos llevan la delantera en el manejo, en el tiempo, ¿cierto?, de contagio, el manejo, ellos ya han tenido sus olas, sus rebrotes que habían pensado tener. Entonces, ahí que nos vayas contando un poco qué podemos hacer, como qué otras medidas más podemos hacer, por qué ellos todavía siguen, por qué no han podido detener esta sindemia. Yo creo que ahí hay cuestiones culturales que influyen bastante.
voy a empezar con un ejemplo de aquí, de Chile, ¿ya? Que también nos lleva a la delantera, ¿ya? Es Magallanes, ¿ya? Magallanes, por ser una región que está muy, muy al sur, en donde sigue haciendo frío, Magallanes tuvieron el pic, lo tuvieron antes que varias otras regiones, y después bajó, pero ahora, en estas últimas semanas, volvió a subir y subió de forma bastante considerable. ¿Por qué? Porque la gente en Magallanes tiende a reunirse en sus casas, ¿ya? Es más de cuando se juntan en las casas. Entonces, la gente, yo creo que confiados mucho en que ya se había vivido esta etapa de alza de contagio meses antes, se volvió y se relajó. Entonces, ¿qué es lo primero? Que no hay que relajarse. Nosotros no nos podemos relajar y la verdad que no es una muy buena noticia lo que yo estoy dando, pero no nos podemos relajar de aquí hasta, diría yo, casi un año más. O sea, la esperanza de las vacunas, todavía las vacunas no se ha terminado el proceso que tiene que tener una vacuna para poder empezar a ¿cuánto se llama? A vacunar a la gente, a aplicarse. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, en el caso de España, tal como comentabas, Lucy, yo viví allá 10 años, entonces estudié, trabajé, hice hartas cosas allá. Y conozco la idiosincrasia del español, ¿no? El español es mucho de reunirse, pero se reúnen por lo general en bares, en restaurantes, esa es la lógica de ellos. Y estuvieron en verano, entonces claro, el tiempo mejoró, el virus dejó de contagiar, no totalmente, porque los casos igual se mantuvieron, no es que haya bajado a cero, no, pero ellos ya entraron en otoño y ya comenzaron clases presenciales, ¿no? Tanto en las escuelas, en las universidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos intentaron, allá la estructura que tiene el país administrativa es por comunidades, cada comunidad generó planes, también dentro de las instituciones se generaron planes, estoy hablando de instituciones educativas, en los colegios, en las universidades, pero, claro, esos planes han dado un fruto, porque han como acotado un poco los grupos en que se ha contagiado la gente. Pero, por ejemplo, en la universidad, en donde tenían este plan de que las clases presenciales se localizaron solo en un día. Por ejemplo, los de primer año iban solo el día lunes, los de segundo año iban el martes, y así, ¿no? Que lo que buscaban era achicar el grupo que se pudiera haber visto a la exposición al virus, ¿no? Entonces, si había contagiado una o dos personas de primer año, esas una o dos personas se aislaban o sea, se aislaba el grupo entero, ¿ya? Bueno, llevan más o menos un mes en clases, ¿ya? Y ya yo sé que, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, donde yo estudié, hay grupos enteros, o sea, todo un primer año, todo un segundo año, que están aislados porque o se han contagiado o han estado con contactos estrechos del virus. Entonces yo creo que ahí es bien importante no relajarse, ¿no? Esto no ha pasado, las medidas que estábamos hablando, el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos, no hay que olvidarlo, no porque esté haciendo más calorcito, eso significa que no va a pasar. O sea, yo les comentaba hace un ratito que yo tengo personas cercanas que están hoy en día contagiadas y una de ellas está bastante complicada de salud. Entonces, no porque haya llegado el buen tiempo, el virus se ponga menos malo.
Ujú. Ya, hagamos un resumen, porque tenemos algunas preguntas aquí ya en los comentarios, pero que hagamos un Sí, pues. resumen de cuidado, ¿cierto? Tenemos una, mascarilla, seguir con lavado frecuente de manos, mascarilla, distancia física, para que Sí, no le pongamos distancia social. perdón, Física, física, es ¿cierto? física, sí. Sí. Distancia, yo estoy teniendo cuidado ya que estoy con la socióloga de Sí, los es física. Mira, lo tenía súper ahí presente y se me... Sí. es física. Distancia física, no me queda nada de ahí, ya. Y la otra, ¿cierto? Que dijimos que al comer vamos a tener nuestros platos individuales, nuestros platitos de ensalada, vamos a sacar en nuestros platos de ensalada y la ensaladera común la vamos a dejar tapada, ¿cierto? Ujú. Toda la comida que tengamos ahí la vamos a dejar tapada. ¿Por qué te digo eso? ¿Tenemos alguna otra acotación en relación a los cuidados? Ventilar las casas. Lo más importante es ventilar nuestras casas. Ventilar y eh, no relacionar esto de que la casa es segura y afuera es peligroso. ¿Ah? Porque el afuera puede ser ir a la plaza y en la plaza no es peligroso. ¿Ah? A no ser de que, bueno, asalten, pero no estamos hablando de ese peligro, estamos hablando del peligro del virus. Si tengo Yo la que, plaza al frente de mi casa, mejor todavía. claro, y si tengo, por ejemplo, yo vivo como a 10 minutos de la playa y la playa la tenían cerrada, absurdo, es absurdo porque en la playa hay espacio para que uno pueda y se siente en la arena y 10 metros más allá hay una persona. Entonces, los espacios abiertos no necesariamente son inseguros. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y lo otro es que no porque sea familia, no puede que no transporten el virus. ¿Ya? ¿Ya? No sé si se entiende esa idea Sí. de que el virus uno puede traerlo desde la calle y puede ser la persona, mi hijo, que sale todos los días a trabajar, o mi esposo. Entonces ahí hay que tener las medidas también necesarias para evitar que dentro de la familia se propague esto. Muy bien. Y el uso adecuado de mascarilla. La mascarilla, ahí tiene una por ahí la señora Patricia, bien puesta. Señora Patricia, bien puesta nuestra mascarilla. A ver, Bueno, que ahí. se toma de los elásticos y se va colocando así, con los pliegues hacia abajo y se tira y acomodar la nariz. Pero tiene que Es, cubrir boca y es, nariz y estar exacto, acomodada aquí arriba. exacto. Esa es la forma correcta de usar la mascarilla. Sí. Excelente. Y Ya. después igual se toma de los elásticos. Eso, y señora Patricia, usted puede Y mostrar, porque hay una cosa bien importante para este domingo, que son las elecciones, el sí, plebiscito. Cuando nosotros lleguemos a nuestra mesa de votación, nosotros tenemos que nuestro carnet ponerlo en la mesa y alejarnos de la mesa, ¿ya? Obviamente, cuando uno va a votar, va a tener que ir con mascarilla, ¿ya? sí. Ya, tengo que poner mi carnet sobre la mesa, me retiro de la mesa, me retiro unos pasos hacia atrás y me van a pedir en la Carnet. mesa, sí, pero el carnet yo ya lo dejé ahí, Ah, ya. entonces ellos lo están Sí. mirando. Me van a pedir que yo me descubra. Son 3 segundos, ¿ya? Entonces yo tengo que tomar, aquí no tengo una mascarilla, pero tengo que tomar Sí. desde, ahí la señora Patricia lo va a Ahí, hacer. Desde ahí, un, de ahí. claro, Sí. exacto, Esa, eso eso. es, Y después colocar otra vez. exacto, claro, Tirar la barbilla, ahí. Apretarla y eso, tirarla de la barbilla. eso es súper importante porque, porque nos van a pedir identificarnos, ¿ya? Sí. Y que nuestra cara coincida con la que aparece ahí en la fotito, ¿ya? Sí. Sí, es Y la muy... otra cosa que han dicho mucho no se nos debe olvidar llevar nosotros el lápiz.
un lápiz azul de pasta, cosa que no tengamos necesidad de tocar un lápiz que no es nuestro. Claro. Eso también es importante. Sí. Bueno, un lápiz azul pasta es como muy común. Sí, sí, generalmente hay. Claro, en casi todas las casas yo creo que hay, o sea, en la mesa van a haber lápices que van a estar desinfectados, ¿ya? Pero es mejor llevarlo, ¿no? Es mejor llevarlo. Entonces, eso yo creo que es el practicar esto de cómo ponerse y sacarse la mascarilla y que le quede bien puesta a uno es importante para siempre en realidad, pero para este domingo más aún. Ya, buen dato entonces, practicar con eso. Voy a volver a lo que estábamos de los cuidados, porque hay una cosa y a lo mejor tú me puedes ayudar ahí como socióloga de Isa, que no entiendo yo, la gente ya, estábamos hablando de la familia, muy bien, tú tienes mucha razón, uno cree que porque, no sé, fue el hijo a ver la mamá y la mamá hijito, qué sé yo, no va a estar contagiado, ¿cierto? O gente extraña que te dicen, ¿para qué usa mascarilla? Yo estoy limpio, y así como enojado, como si esto fuera, y a lo mejor le puede pasar igual a la familia, como si del COVID algo negativo, más allá de una enfermedad, ¿me entiendes? Así como que se contagió y hizo algo malo. No entiendo eso. ¿Por qué te dicen estoy limpio? Así como que casi lo estás castigando, estás pensando mal de ellos y piensas que están contagiados. Claro, es que siempre ha existido a ver, yo creo que ahí hay una asociación de que esta enfermedad implica que uno haya hecho algo malo, porque también en los medios de comunicación y también nuestras autoridades de gobierno han responsabilizado mucho a los ciudadanos porque son porfiados, eh, eh, porque no hacen caso. ¿Ah? Ese es como el discurso. Son porfiados, no hacen caso. Entonces se tiende a estigmatizar. Estigmatizar es poner características negativas en alguien producto de. Entonces, no se cuidó. Claro, es una persona descuidada, pero nosotros aquí en esta casa somos todos muy cuidadosos, ¿ya? Somos todos muy limpios. Si es que este virus, claro, la higiene es una parte importante, ¿ya? Pero hay otra parte que es un poco, yo creo que es como lo del azar, ¿ya? Porque puede ser que yo, supongamos, haya venido en el transporte público y uno tiende, ¿ah? A mí yo me empecé a dar cuenta cuando empezó esto, a tocarse mucho la cara, ¿ya? Yo me toco bastante la cara. Entonces, claro, puede ser que yo haya venido con la mascarilla, pero como en esta época hay alergia, ¿ah? Tengo alergia, entonces voy y me hago así, porque me pica el ojo, ¿ya? Y no me di cuenta porque y recién venía con la mano tomando el fierrito de la micro, ¿ya? Entonces, ahí me puedo contagiar, porque me hice en el ojo una mucosa, y me puse la mano y puedo haberme contagiado. Entonces, claro, esta idea, como dices tú, de que la gente dice, no, pero si nosotros somos limpios, se contrapone, se hace como esa dualidad de que las personas que se contagian es porque fueron sucias, porque fueron descuidadas, porque fueron porfiadas, ¿ya? Y muchas veces no es así. No, claro, tienes toda la razón. Me queda muy claro, gracias, Deisa, porque la gente está saliendo porque tiene que ir a trabajar, lo que yo te decía. Si yo, tú dices, ¿por qué voy en transporte público? Porque no tengo auto. Entonces, volvemos a los determinantes sociales. Hay muchas cosas que van a influir en que yo tenga que salir y enfrentarme a un virus que es muy alto su contagio. No es como otras enfermedades infectocontagiosas, es que no va a ser tan alta la probabilidad de contagiarme, ¿cierto? Claro. Ya, perfecto. Claro. Entonces, para que también sepan en la casa que uno no es una persona que no se contagió porque quiso contagiarse,
sino porque hay alta probabilidad de que se contagie si va a haber una persona contagiada. Si está cerca de una persona contagiada, tiene alta probabilidad de contagiarse, por tanto, hay que tomar las medidas que estamos diciendo, sobre todo si vamos a exponer a personas que son de alto riesgo. Y lo otro que tú decías ahora, que había una persona de tu edad, ahora aquí, que lo pasó muy mal, o no sé si todavía está con el COVID. Bueno, está todavía, le dieron el alta y ya está en la casa, pero lo pasó mal. Y esa situación, cuando tú piensas que es alguien de tu edad, o sea, yo tengo 47 años y es una persona sana, porque no tiene ninguna de los factores de riesgo, pero te impresiona porque yo creo que no nos hemos puesto de verdad, así, siendo empáticos, en qué nos pasaría a nosotros si nos diera esto. Siendo empáticos es un poco loco lo que voy a decir, pero empáticos con nosotros mismos, asumiendo nuestra realidad, porque conforme van pasando los años, esta enfermedad se sabe que es más mortal en las personas más mayores, ¿ah? O sea, eso fue lo que pasó en España, que mucha gente adulta mayor falleció y lamentablemente fallecieron lejos de sus familias porque eran personas que estaban en residencias de adultos mayores, entonces en hogares, que se les llama más comúnmente acá en Chile, en hogares de adultos mayores. Y sabes que leo una pregunta que hace Margarita Cárez, que dice, ¿puedo hacer deporte? Dos personas, dice, como por ejemplo yoga o pilates, ¿sí? Sí. Yo asumo que van a hacer deporte, yo estoy pensando que si van a hacer deporte, lo van a hacer en un lugar al aire libre, sí. Perfectamente, ¿ya? Perfectamente. Y si es un lugar cerrado, yo creo que lo más recomendable es que lo hagan con mascarilla, aunque, bueno, ahí vamos a hablar de eso, de la mascarilla ahora, y que esté bien ventilado, ¿ya? ¿Ya? Ojalá sea un espacio amplio y que esté bien ventilado, eso es fundamental. ¿Qué era lo que quería decir de la mascarilla? Y cosas que yo he leído y que me pasan a mí, porque yo hago yoga aquí en mi casa, frente al televisor, sigo con YouTube, hago yoga y obviamente no me genera, todo lo contrario, me hace bien, ¿eh? Acuérdense que el deporte lo que hace es estimular nuestro sistema inmunológico, entonces nosotros el deporte nos ayuda a estar, que nuestro sistema inmunológico esté más alerta, ¿cierto? Ya. Pero yo también corro, ¿ya? Y empecé a salir a correr ya cuando levantaron la cuarentena. Y me di cuenta, yo misma, de que correr con mascarilla es casi imposible, porque te empieza a faltar el aire, a no ser de que tengas una mascarilla con esas válvulas, ¿ya? Y leí por ahí, no por ahí, lo leí al secretario del colegio médico, ¿ya? Que se debía hacer deporte, o sea, que el deporte al aire libre no necesitabas mascarilla. Obviamente hay que tomar precaución cuando tienes gente cerca. Entonces lo que yo hago es salir con un cuello, ¿no? Un cuello que lo subo cuando paso muy cerca de otras personas, ¿ya? Y lo mantengo arriba, antes, durante y un rato después, porque claro, yo corro por el borde costero aquí, en donde hay harto viento, entonces yo sé que el viento ayuda a disipar esas gotitas que andan por ahí dando vueltas, ¿eh? Entonces yo creo que ahí hay, de eso, sabes que yo no he visto ninguna orientación, información en televisión o en los medios de comunicación sobre cómo se debe hacer deporte.
Exactamente, tienes razón. Como que tampoco como se debe jugar fútbol, porque el fútbol, tú te fijas cuando en estas canchas chicas están ahí, se tocan, están súper cerca y no usan mascarilla. Claro, porque es distinto hacer un deporte individual, ¿ya? Claro. Como el correr, el andar en bicicleta, ¿ya? A hacer uno colectivo, en donde uno tiene contacto. Entonces yo creo que ahí, sobre eso yo no he visto nada de las autoridades, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Deporte, que yo creo que es una cosa bien necesaria. Pero bueno, respondiendo a la Margarita, o sea, el deporte hace bien, ¿ya? Y nos ayuda. Entonces hay que tratar de hacerlo con las medidas, ¿ya? Ojalá al aire libre. Una pregunta, ¿toda la gente tiene conciencia o ya está tomando conciencia del uso de que tiene que usar mascarilla, lavar manos, etcétera? Pero, ¿qué pasa con los ojos? Eso me llama la atención a mí porque en realidad, por ejemplo, yo cuando voy a la esquina a comprar el pan, es la única parte que yo salgo de vez en cuando, muy a lo lejos, pero voy. Y claro, voy con la mascarilla, toda la gente está con la mascarilla, pero la vista no está tapada. Pues, entonces, si entran los contagios por la mucosa también de la vista, ¿qué pasa con eso? Hay gente, ahora no lo he visto mucho, pero al comienzo que usaba estas como una especie como de pantalla, ¿ya? No lo he visto mucho, digo yo, en la gente en la calle, ¿ya? Más común. Claro, los lentes protegen bastante, ¿ya? Yeah. Entonces, y hay gente que ocupa el lente y ocupa o una visera, ¿ya? Que también algo protege. Sí. Si ustedes se dan cuenta, no sé si han visto así imágenes en la televisión, que los médicos que estaban, médicos, enfermeras, todo el personal de salud que estaba en contacto con personas con COVID, usaba precisamente estas pantallas que les cubrían, y aparte de las mascarillas, abajo, ¿ya? Por esta probabilidad mayor de poder contagiarse producto del spray o de las gotículas de la enfermedad que estuvieran ahí en el aire. Entonces, yo creo que, bueno, el usar lentes te protege. Además que el parpadeo, o sea, por lo general uno tiende, yo parpadeo bastante, ¿ya? Ayuda a cerrar la mucosa, a cerrarla. Eso es lo que se me ocurre con respecto al contagiarse, a la posibilidad de contagiarse a través de la vista. Pero el ejemplo que les daba yo anterior, el de que venía afirmada ahí me subí al colectivo y tomé la manilla del colectivo, cerré la puerta y me empezó a picar el ojo y voy y me hago ahí con el... eso hay que evitarlo, hay que tratar de evitar esto del tocarse mucho. Yo creo que es lo que está planteando Deisa en relación al ojo, es que, y lo que ella dijo antes, uno se toca entre 25 veces, más o menos había un estudio que habían hecho unos médicos a la hora, la cara, 24, 25 veces, entonces yo me la toco harto. Entonces, si yo me la toco harto, cuando salga, si es que tengo que ir al súper o alguna cosa, sé que no me puedo tocar la cara o no me voy a poder rascar el ojo, porque tengo hartas probabilidades. Y lo que ella plantea, claro, el ojo, uno se va protegiendo porque parpadea, etcétera, hay hartas cosas, pero el riesgo está en que yo me vaya a toquetear. Por eso la mascarilla igual no hay que tocarla tanto. Explicó aquí, solo tomarla de aquí. De los elásticos. Exactamente. Exacto. En todo caso, bajé, me salí para mostrarles que estas son como algunas protecciones faciales. Claro. ¿Cierto? Pero más que nada la mascarilla, porque uno pudiera pensar que con esto se va a proteger. No, porque si está el bicho, dijimos, está en el aire, a mí me puede... Aquí tengo abajo. Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Ahora, claramente, la tiene razón, si los que están en
con los pacientes COVID, están pero con traje, están pero súper protegidos. ¿No? Las colegas ahí se demoran no sé cuánto solo en vestirse, imagínense. Sí. Exactamente. Ya. Sí. Tenemos 2 preguntas aquí en el comentario. Adelante. Esa que un poco yo ya te la había hecho, ¿cierto? Dice que buena es cuando hablamos de las ensaladas. Voy a hacer algo aquí. Vas a quedar ahí arriba para no tapar. Qué buena acotación. Y cuando se coloca la ensaladera al centro de la mesa y los comensales sacan el bocado con un tenedor directamente a la fuente, es otra forma de contagio, ¿cierto? Claro. Por supuesto, no se puede hacer eso. Tienen que usar sus platitos aparte. Debiera haber un servicio aparte para tomar la ensalada, aunque ese servicio también lo toman todos, no sé. Sí. O sea, es que lo fundamental es que antes de sentarse a la mesa uno debiera lavarse las manos. Claro. Esa es como una medida básica desde antes, antes de que pasara todo esto. Sí. Exactamente. Y claro, tomar esos cubiertos, que me sirvo lo que voy a comer, dejarlos ahí, taparlos, no sé, con una luza, con un pañito, ahí, con lo que uno tenga disponible en la casa. Y obviamente mantener la distancia. Sí. Deisa, ahí tienes otra pregunta. La leo, dice, señora Deisa, la sociología tiene un horizonte amplio de acción para explicar los fenómenos que ocurren en la sociedad. ¿Se pueden evaluar las conductas culturales y sociales como muy perjudiciales en esta pandemia? Es que las conductas culturales y sociales no son buenas y malas de por sí. ¿Ah? Son conductas. Lo que pasa es que hay contextos, hay situaciones que hacen que esas conductas puedan volverse buenas o malas. O sea, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién de Magallanes, ¿ya? La conducta que tiene la gente en Magallanes, y yo creo que también es algo frecuente en Los Ángeles, es que la gente se tiende, los amigos, la familia, a reunir en las casas, ¿ya? Entonces eso no es algo malo, todo lo contrario, es algo positivo, es positivo para la generación de redes, para el afecto, es positivo también económicamente porque es mucho más barato reunirse en la casa que estar pagando en un restaurante, etcétera, ¿ya? Pero ¿por qué tiene la connotación de negativa? Porque esas condiciones con la variable del virus que se nos metió en nuestra vida, ahí se convierte en algo negativo. Entonces, las conductas y las formas en que nosotros nos relacionamos con los otros, y que hacemos de forma particular nuestra vida, no son buenas ni malas. En el caso de España, por ejemplo, pasa que la gente y los adolescentes hacen, sobre todo, bueno, aquí también pasa eso, en los primeros años de la universidad se juntan mucho por esta cuestión de generar lazos de amistad y todo, y hacen lo que allá se llaman botellones, ¿ya? Lo que es aquí juntarse a beber, ¿ya? Juntarse a tomar, ¿ya? Juntémonos a tomar, bueno, sí, hay cosas para picar, pero también se juntan a beber. Y esas reuniones las hacen o en parques o a lo mejor en el departamento de alguno de los estudiantes que está ahí. Y eso ha generado un montón de contagios. ¿Eh? Porque claro, muchas veces compro una botella de cerveza grande de litro, que es más barato que comprar las chicas, ¿ya? Y esa botella bebo yo y beben 3 más. Entonces ahí ya está el contagio asegurado si uno de ellos tiene el virus, y más aún si son jóvenes, ¿ya? Es con esto, yo quisiera no estigmatizar, no ponerles una etiqueta negativa a los jóvenes, ¿ya? Hay jóvenes que son precavidos y todo, pero esta conducta es una cosa que se da mucho más entre la gente joven,
¿no? Entonces, ahí yo creo que, y además, hay que sumar que las personas jóvenes muchos son asintomáticos, ¿no? Entonces, a veces no son conscientes de lo que puede llegar a pasar en sus hogares si ellos se contagian, y siento que en su hogar viven sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Las abuelas, los abuelos. Entonces, ahí yo creo que hay que apelar a la conciencia, pero para uno tener conciencia tiene que tener información. Entonces, yo creo que el punto fundamental en donde esta situación ha hecho evidente la falta de manejo de la pandemia por parte del gobierno es la información clara y precisa. La información no ha sido muy clara ni precisa. Entonces, por ejemplo, esto que les estaba contando yo de los jóvenes. En un comienzo, por ejemplo, se decía que los niños no contagiaban. O sea, como que no les pasa nada. Pero hay niños que sí les ha pasado, ¿no? Entonces, las generalizaciones nunca son buenas. O lo que hablábamos recién sobre el deporte. El deporte es positivo siempre, pero ¿en qué condiciones puedo hacerlo? Uh-huh. O el uso de la mascarilla, tan simple. O sea, yo acá en la quinta región, en Viña, salió un decreto municipal, ¿ya? Pero la ley del uso de la mascarilla, que si uno no la usaba, te multaban. Claro, entonces la gente empezó a usar la mascarilla, pero como se le ocurría. La llevaba aquí puesta, media aquí, o la andaba trayendo así en la mano, cosa que cuando veía a alguien se la ponía. Entonces, una ley no garantiza el cumplimiento. Eso es súper importante. Uno tiene que hacer acciones para que esa ley sea eficiente, para que se cumpla de forma efectiva. O sea, yo tengo que informar cómo usar la mascarilla bien, ¿no? Y tiene que salir en los diarios, tiene que salir en la tele, tengo que ver afiches, ¿ya? Yo tengo que hacer refuerzo de la información, por ejemplo, en el banco, ¿ya? La gente tiene que ir al banco, ¿ya? Si sé que tengo que ir al banco, entonces en el banco que pongan fuera del banco señales en el suelo de la distancia que hay que mantener unos con otros. Que pongan ahí un adhesivo donde diga aquí se tiene que parar y más atrás el siguiente, a la distancia que se debe mantener. Esas cosas refuerzan todo lo que hemos hablado anteriormente, pero esas son acciones que no las podemos tomar nosotros, sí, pero que deberían tomarlas las autoridades pertinentes. Y ahí yo me parece que ya estamos como en la hora, pero yo quisiera reforzar una cosa bien importante, que en nuestro país existen científicos tanto del área de la salud como del área de las ciencias sociales que son de primer nivel y a ellos no se les ha tomado en cuenta. Muchos de los científicos que participaban en las mesas asesoras del ministerio se fueron retirando poco a poco porque se dieron cuenta que su participación y el tiempo que destinaban en sus conocimientos no eran luego plasmados en medidas. Entonces, a mí una de las cosas que más como socióloga me ha impactado de esto es la poca consideración de los expertos y de las expertas de nuestro país en enfrentar esta situación. Porque esos conocimientos están. Lo que pasa es que no los han aprovechado, no los han tomado para poder generar políticas, decisiones sanitarias adecuadas. Más han sido decisiones económicas
y políticas en términos de represión, por ejemplo, que para mí el toque de queda es un poco eso. Ya, clarísimo, clarísimo. Sí, entonces, claro. Igual la señora Margarita dice que le quedó claro la respuesta que le diste, Reisa, que gracias. Resumen de nuevo. Entonces, las personas, los adultos mayores, las personas que tienen alto riesgo de enfermarse, que no se sientan mal, en mantener ellas entonces las medidas, si estamos diciendo que ellas estén con mascarilla, que ellas tengan una distancia, porque si el resto no las va a tomar, si yo voy a estar conversando con alguien que se puso hasta aquí, no va la mascarilla, me dice que me la saque, no me la saco, ¿cierto? Reforzar eso, sí. Sí, el autocuidado. El autocuidado. El autocuidado. Y también el cuidado de la familia de los otros, de mis otros, ser consciente de que yo no soy un individuo solo en este mundo, que tengo familia, que yo puedo ser el vector de contagio ahí en la familia, y que también en mi comunidad, no sé, en mi barrio, al lugar donde voy a comprar, a la feria, por ejemplo. La feria, por ejemplo, el otro día una señora en la feria insistía en querer tocar y tomar ella y tocar la fruta. No se puede. No se puede, porque uno cuando va a la feria ha pasado por hartas partes antes, entonces a no ser de que se haya echado clorogel antes, no puedo estar tomando la fruta. Entonces ahí hay que tener consideración de que yo puedo contagiarme, pero también puedo yo contagiar a otros, y esos otros son mi familia y otras personas que están a mi alrededor. Entonces, esto es una cuestión individual, pero también social. Excelente. Sí. Señora Patricia. Está muy, muy claro. A mí me quedó una sola duda chiquitita. Cuando usted hablaba de los espacios libres, ¿qué pasa? ¿Es conveniente o no que los niños vayan al parque? Porque yo he visto muchos niños este último tiempo en los parques. Entonces, tengo la idea de que también en esos juegos se puede contagiar, o no es tan así, o pueden ir los niños. Yo, por lo menos lo que he visto por mi alrededor, es que los juegos los tienen cerrados, los tienen ahí con unas winchitas cerrados. Porque acá si usted, no. Claro, o sea, yo creo que los juegos, el fierrito del resbalín es lo mismo que el fierrito de la micro. Entonces, y no, yo creo que más limpian el fierrito de la micro que el del resbalín. Sí. O sea, yo no creo que los papás que lleguen ahí lleguen con un spray desinfectante y le den a la escalerita, no sé, a los distintos juegos que hay, porque las superficies también, hay superficies en donde el virus puede aguantar hasta días. Entonces, yo creo que está bien jugar al aire libre, ya, pero mejor llevar la pelota, mejor llevar, no sé, los niños su triciclo, la bicicleta, antes que estar jugando en estos juegos que son compartidos, ¿ya? Porque... Sí. Yo le decía, porque yo vivo frente a un parque. Entonces, por mi ventana veo a los niños jugar, y viene un grupo, unos pocos, después vienen otros. Entonces, pensando en eso fue que le hice la pregunta. Claro, yo ahí veo un poco de peligro. Sí. No, y no creo que existan trabajadores del municipio que vayan y desinfecten eso a diario. No creo. No, eso no pasa. No hay eso. Gracias. Ya, Deisa, muchísimas gracias. No te vayas todavía, porque en realidad yo quiero dejarte enganchada. Te agradecemos mucho que estuvieras hoy día con nosotros. Sabemos que estás muy ocupada.
quiero que me recuerdes un poquitito en qué estás trabajando ahora, porque eso es súper importante. Sí, mira, yo soy docente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, hago docencia en cuarto año, también a los alumnos que están realizando la especialidad de medicina familiar, y también ahí hacemos investigación. Entonces estamos como en hartas cosas. Digo estamos porque esto es un equipo en donde yo participo y trabajo, y muy contenta de trabajar ahí y de tratar de aportar desde el área de la sociología en la formación de médicas y médicos para nuestro país. Ya, sí, eso, agradecerte porque por todo eso que tú representas. Nosotros, tú estás y nos sigues también aquí en el chin, yo te he visto en Sí. algunos me gusta. Entonces, contarte eso, nosotros en este espacio que tenemos, estamos tratando de acercarnos a la comunidad, y con la señora Patricia presente ahí como parte de esa comunidad, como a través de la pandemia, porque no nos podemos juntar. Pues en el Chile era un espacio en que se juntaban los adultos mayores, hacía actividad física, funcionaban distintos programas, los más autovalentes, los adultos mayores que valentes también, nosotros con talleres, con cuencos, qué sé yo. Entonces, esta es otra forma de conectarnos, y por eso aquí va la invitación que en tu expertise también, nosotros nos han pedido harto, como te contaba, lo que es maltrato al adulto mayor. Como tú tienes eso, quería aprovechar de invitarte y ver aquí si podemos en 1 o 2 semanas más o 3 semanas más, cuando tú puedas, porque nos siguen y aprovechamos de hacer la invitación. Sí, encantada. Bueno, esa es un área de las que yo he trabajado desde hace bastante tiempo con personas mayores, prácticamente desde que me titulé, y después tuve la suerte de participar en un estudio sobre maltrato a personas mayores en España, y que fue un estudio bien grande, y entonces ahí yo creo que tenemos harto por hablar, porque en nuestro país hay mucho por hacer, y por tomar conciencia, ¿no? Conciencia sobre situaciones que a veces se normalizan y que son situaciones de maltrato. Sí. Bien. Así que encantada. Yo estimo que puede ser en 2 semanas más, sí. Excelente, ya, en 2 semanas más, programamos un martes o un jueves, el que a ti te acomode más, martes, miércoles, jueves, lo que a ti te acomode. Vale, sí, ahí tengo que verlo, pero sí. Nos vemos internamente, ¿sí? Y le decimos a la gente que en 2 semanas más. Mira, tenemos 2 cosas. Uno, la señora Margarita está feliz porque ella nos pidió el tema de maltrato del adulto mayor, ¿ya? Así que bien, señora Margarita, en 2 semanas más vamos a programarlo aquí con nuestra socióloga, y le avisamos qué día va a ser. La señora Victoria dice, Deisa, te voy a colocar ahí para que te veas. Interesante tema, a pesar de que uno sabe los cuidados que se debe tener, es bueno escucharlo de un profesional. Lo de sacarse la mascarilla para identificarnos en las votaciones es nuevo para mí. Felicitaciones. Excelente. No, gracias a ustedes, gracias a las personas que estaban ahí comunicándose por el chat, preguntando, haciendo los comentarios. Yo creo que por ahí lo leí en algún momento, de que el conocimiento se tiene que compartir, porque esa es la forma en que nosotros, tanto como individuos, como comunidad, como sociedad, vamos creciendo. Entonces, yo encantada de poder conversar con ustedes, porque en realidad yo aprendo también cada vez que me reúno con otros.
O sea, este intercambio es un intercambio de conocimientos, de experiencias que es útil para todos. La conversación siempre va a ser útil de alguna u otra forma. Así que muchas gracias por la invitación y nos vemos en 2 semanas más. Gracias, señora Patricia. Gracias, Lucy. Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación y estamos felices de contar con usted en otro tema que es bastante interesante para nosotros, cómo debemos tratar a los adultos mayores. Yo ya pertenezco un poco a ella, así que hay cosas de que las personas piensan que no son maltratos, entonces eso, de tomar conciencia sobre eso, es lo que nosotros queremos. Que hay cosas pequeñas que no parecen maltrato, como decía usted, que están como ya generalizadas y que son maltratos. Así que muchas gracias por eso. Bien. Muchas gracias, Reisa. Nos estamos viendo entonces en 2 semanas más y agradecemos a las personas que estuvieron hoy día con nosotros y la invitamos para la Reisa en 2 semanas y la otra semana tenemos también un tema ahí que vamos a compartir con ustedes durante la semana. Así que nos vemos. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias.